Diseño inteligente, Darwin contra Dios, episodio 2. La evolución ha realizado una predicción y la ha acertado. Así que, ¿la genética moderna y la biología molecular apoyan la teoría de la evolución? La avalan incluso en los detalles. Cuanto más nos acercamos a los detalles del genoma humano, más fuerza adquieren las pruebas. Darwin no conocía la biología molecular ni el ADN, aunque hoy en día son los campos de los que proceden la mayor parte de las pruebas. Pensadlo un poco. Una persona del siglo XIX hacía predicciones que hoy se confirman en los laboratorios de biología molecular. Confirma que era una teoría muy buena. No ha habido ni una sola observación, ni un experimento durante 150 años que contradiga las líneas generales de la teoría de la evolución. Cualquier teoría que se mantenga en pie durante 150 años es una muy buena teoría. Eso es la evolución. Y la comprensión de la evolución, tal como la había planteado Darwin, ha descubierto muchos secretos sobre la vida junto a la genética. Es un esquema explicativo en el que se enmarca el resto de la biología. Lo usamos en sus aplicaciones prácticas, en la medicina, en la agricultura, en la industria. Si tenemos vacunas contra la gripe, es gracias a nuestro conocimiento sobre la evolución. En muchos casos supone una gran diferencia. No es algo que tuvo lugar en el pasado, es algo que ocurre ahora. Si la evolución ha superado el examen, ¿qué podemos decir sobre el diseño inteligente? ¿Sigue las mismas normas? Si se alega que hay una causa no natural, una fuerza espiritual, no tendré manera de ponerlo a prueba. Entonces, ¿las causalidades sobrenaturales no se consideran parte de la ciencia? Sí. Pido disculpas al tribunal, pero soy fan de los Red Sox de Boston y no puedo resistirme. Podríamos decir que el motivo por el que los Red Sox se recuperaron después de perder 3 partidos contra los Yankees de Nueva York fue porque Dios estaba harto de ver ganar a George Steinbrenner y quería ver una victoria de los Sox. Le sorprendería la cantidad de gente de mi pueblo que cree que esa es una explicación lógica para lo que sucedió el año pasado. Y podría ser cierta. Pero no sería ciencia. No es algo científico. Y está claro que no podemos demostrarlo. El problema principal del diseño inteligente es que no podemos usarlo para explicar el mundo natural. Es un argumento negativo. Dice que la teoría de la evolución no funciona y que por eso todo está hecho por un diseñador. Si la evolución no funciona, ganamos por defecto. Pero cuando les preguntas, ¿qué os explica el diseño inteligente sobre la naturaleza? ¿Os explica qué hizo el diseñador o qué usó para crear las cosas? ¿Su finalidad? ¿Os dice cuándo lo hizo o por qué lo hizo? ¿Os dice algo de todo eso? Se trata de un argumento negativo y no se puede hacer ciencia partiendo de un argumento negativo. Después de 3 semanas de declaraciones sobre la naturaleza de la ciencia, las pruebas a favor de la evolución y los errores del diseño inteligente, los demandantes habían presentado su caso. Viendo el juicio, aprendía sobre la teoría de la evolución y sobre el lugar que ocupa en el siglo XXI. Si te concentrabas en el tema, te absorbía y pasaba el día entero y salías pensando, lo que me han contado es alucinante, es gente muy elocuente y muy culta. Era estupendo. Los abogados de la acusación habían preparado bien el caso apoyando muy bien la teoría de la evolución. Pero también había la sensación, sobre todo entre los que no acudían al juicio a diario, de que cuando empezara la otra parte también escucharíamos argumentos muy interesantes. Ahora el tema central era, ¿lograría demostrar la defensa que el diseño inteligente era una teoría científica? ¿Qué pruebas podían aportar para justificarlo? Mientras la batalla en el Tribunal Federal se intensificaba, el ambiente en Dover había pasado de ser hostil a ser peligroso. Tammy Kitzmiller, la principal demandante que tenía una hija en la clase de biología de bachillerato del Instituto de Dover, había empezado a recibir correos con amenazas al iniciarse el juicio. Una es bastante inquietante. Creo que esta era la que tenía un párrafo. La última frase dice:
Madeleine Murray apareció muerta por haber eliminado la oración y la lectura de la Biblia en las escuelas. Así que cuidado con las balas. Me aseguré de que mis abogados tuvieran una copia y de que llegara a manos del FBI. Nos atacaban por todos lados. La gente de la comunidad nos amenazaba en los periódicos. Nuestros propios compañeros de profesión comentaban sobre lo que estábamos haciendo en Dover. Preguntaban por qué dejábamos que sucediera. La gente de la comunidad nos llamaba ateos, algo particularmente ofensivo para dos miembros del departamento porque somos hijos de pastores. No comprendía cómo los profesores se podían considerar cristianos, ir a la iglesia, hablar sobre Dios, hablar sobre Cristo y luego ir a la escuela 5 días a la semana para hablar sobre Darwin y enseñarlo como si fuera verdad. No como una teoría, sino afirmando que las cosas son así. No lo entiendo. Para mí eso es ser un hipócrita. Bill Buckingham, el principal responsable de la polémica que terminó en los juzgados, hizo unas declaraciones sorprendentes. Dimitió del comité escolar y se marchó del estado alegando que tenía una salud frágil y problemas con la oxicodona tras una operación. Faltaban unos pocos meses para las elecciones del comité escolar y 8 de los 9 puestos esperaban al mejor candidato. El diseño inteligente se enfrentaba a una prueba tanto en las elecciones como en los juzgados. Brian Ream, uno de los profesores de ciencias que ya había cambiado de escuela, se presentó. No podía trabajar para un comité que obligara a enseñar religión en clase de ciencias. Tengo hijos que van a la escuela en el distrito y ese no es el tipo de escuela que quiero para ellos. Solo había 2 opciones, cambiar a toda la familia del lugar o intentar solucionar las cosas en nuestro distrito. Optamos por intentar poner resolución. Pero cuando se metió en campaña, se volvió a encontrar en la línea de fuego de la guerra de la evolución. El problema con el que me topaba cuando empecé a ir de casa en casa es que la gente me juzgaba automáticamente. Pensaban que tú eras distinto y que ellos eran buenos cristianos. Nunca votaríamos por ti y te daban con la puerta en las narices. Luego abrían las ventanas para gritarte que eras un desgraciado o un ateo. Para los Ream era muy doloroso. Los dos participan activamente en su iglesia y dirigen un curso de verano sobre la Biblia. Tenemos un vecino que fue elegido para el comité escolar y era partidario del diseño inteligente. Hacía campaña y criticaba a nuestra familia. Decía que éramos ateos y que si nos votaban, Dios no estaría contento con ellos. Para preparar el caso, la defensa había reunido a 8 expertos para que declararan, entre los que había varios miembros destacados del Discovery Institute, la organización de Seattle que aboga por el diseño inteligente. Pero de esas 8 personas, 5 no se presentaron a declarar. Los testimonios empezaron a fallar. Aún no sabemos qué sucedió, pero había algún tipo de desacuerdo entre el Discovery Institute y el despacho de abogados Thomas More sobre cómo había que llevar el caso. El canal Nova intentó entrevistar a algunos miembros del Discovery Institute en diversas ocasiones para hablar de este y de otros temas. Pero el instituto planteaba unas condiciones que no se ajustaban a la práctica periodística habitual. La defensa no necesitaba muchos declarantes para hacerse con la victoria. Nuestro objetivo no era refutar la teoría darwinista. Queríamos demostrar que hay científicos que creen que había datos empíricos que avalaban el diseño inteligente. Eso era todo. Pensábamos que si lograban argumentar que había bases científicas que avalaban el diseño inteligente, cabía la posibilidad de que el juzgado creyera que era una propuesta válida para la enseñanza. Creo que todos estábamos expectantes. Queríamos ver si los del diseño inteligente tenían algo que exponer, pero en cuanto terminamos nuestras declaraciones, parecía claro que todo dependía del testimonio de Michael Behe. Michael Behe era un científico miembro del Discovery Institute, autor de un conocido libro sobre diseño inteligente, La caja negra de Darwin, y de cientos de artículos sin relación con el tema en revistas científicas.
Behe rechazó las entrevistas para este programa en varias ocasiones, pero sus declaraciones en el juicio se mantienen por escrito. Doctor Behe, ¿cuál es su profesión? Soy profesor del Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de Lehigh, en Belén, Pensilvania. ¿Es usted bioquímico? Sí, es así. ¿Cuántos años hace que da clase en la universidad? 23. Señor, ¿qué es el diseño inteligente? El diseño inteligente es una teoría científica que propone que algunos aspectos de la vida se explican mejor si son obra de un diseñador y que la presencia de ese diseñador en la vida es real y no solo aparente. ¿Se basa en creencias o convicciones religiosas? No. ¿En qué se basa entonces? Se basa en pruebas empíricas y físicas que podemos observar en la naturaleza, además de unas conclusiones lógicas. ¿A qué se refiere cuando usa la palabra diseño? Está explicado en mi libro, La caja negra de Darwin. En esta cita del capítulo 9 encontramos una corta descripción del término. ¿Qué es el diseño? El diseño es una distribución determinada de las partes del todo con una finalidad. Cuando nos damos cuenta de que las partes se han distribuido para cumplir con un propósito, lo llamamos diseño. Parte de la estrategia de la defensa era enseñarle al juez ejemplos de sistemas biológicos que ellos consideraban demasiado complejos para haber evolucionado por selección natural y por lo tanto creían que habían sido producto de un diseñador. ¿Podría darnos un ejemplo bioquímico de diseño, doctor Behe? Sí, está en la siguiente diapositiva. Creo que el mejor y más llamativo ejemplo del diseño inteligente es el llamado flagelo bacteriano. Aquí vemos un esquema sacado de un libro de texto muy común en las universidades del país. El flagelo bacteriano es literalmente el motor que las bacterias usan para nadar. Para cumplir esa función disponen de una serie de partes que reciben la orden. Esta parte de aquí, llamada el filamento, es el propulsor. El motor es rotatorio. La mayoría de la gente a quien le explican su función entiende que estas partes reciben una orden con una finalidad y eso indica el diseño. Bajo el microscopio parece que las bacterias propulsadas por el flagelo hagan acrobacias. Dan vueltas y giran en espiral gracias a ese filamento en forma de látigo. El propulsor recibe la fuerza de un motor diminuto que forma parte de una estructura compleja compuesta por 40 tipos de proteínas. El flagelo bacteriano tiene un aspecto parecido a la descripción que Julio Verne hacía del futuro. Tiene una apariencia mecánica, con engranajes y colas que se mueven. Y según Behe, si falta alguno de los elementos del sistema, el motor no funciona. Behe dice que estos sistemas son complejidades irreducibles, un término acuñado por él, y afirma que no pueden haberse desarrollado de manera natural. Hay ciertos aspectos de la vida, organismos, órganos e incluso células, que solo pueden haber aparecido como unidad. En otras palabras, no pueden haberse formado por la combinación de unas partes, ni en millones y millones de años. Deben haberse creado como un todo, juntos, como unidad, porque su composición funciona muy bien, y si quitamos una parte, dejan de actuar. ¿Hay otros científicos que certifican el diseño del flagelo? Sí. Por favor, ¿pueden pasar a la siguiente? En 1998, un hombre llamado David de Rozier escribió un artículo para la revista Cell, una publicación de gran prestigio titulado La vuelta de la tuerca, el motor del flagelo bacteriano. El autor es un profesor de biología de la Universidad de Brandeis en Massachusetts que ha dedicado la mayor parte de su carrera al motor del flagelo bacteriano. En el artículo afirma, cita textual, el flagelo parece un diseño humano, más que el de otros motores. El mismo de Rozier reconoce que la estructura del flagelo parece un diseño. Dije que esta maquinaria parece diseñada por un humano, pero eso no quiere decir que estuviera diseñado, que fuera un producto del diseño inteligente.
De hecho, tiene unos rasgos que nos hacen pensar que es producto de la evolución. Con un microscopio electrónico, de Rosier consigue unas imágenes tan espectrales como estas, que nos muestran las entrañas de lo que ha sido denominado como el motor más eficiente del mundo. Este es el eje impulsor, el que transmite la fuerza de torsión generada por el motor. Así gira el propulsor que ayuda a la célula bacteriana a desplazarse en el fluido. Michael Behe afirma que el flagelo no puede haber evolucionado, ya que sus partes no tienen una función concreta, y la selección natural no puede actuar hasta que estén todos unidos. Pero las pruebas que refutan la complejidad irreducible provienen de una pequeña jeringuilla que inyecta veneno y que se encuentra en las bacterias más desagradables. Esta estructura se encuentra, por ejemplo, en la bacteria Yersinia pestis, la que provoca la peste bubónica. Observad las similitudes. Esta estructura no rota, pero tiene que estirar esta parte, equivalente a la varilla que actúa como eje del motor. Debe alargarla porque necesita este canal, una especie de jeringuilla. Así, los factores virulentos producidos en su interior, en este punto, pueden ser exportados y empujados hasta el agujero para sacarlos a través de esta especie de aguja larga hasta alcanzar una célula de vuestro cuerpo o del mío para crear el caos. Y parece que las dos estructuras guardan similitudes por una razón. La jeringa de la derecha está compuesta por un subconjunto del mismo tipo de proteínas que encontramos en la base del flagelo de la izquierda. Aunque a la jeringuilla le faltan las proteínas que encontramos en el motor, motivo por el que no rota, es perfectamente eficiente para transmitir enfermedades. Si pensamos en el significado de complejidad irreducible, nos damos cuenta de que sugiere que si quitamos alguna de estas proteínas, la estructura no funciona. Aquí vemos a una a la que le faltan varias de las proteínas que vemos en la otra, pero sigue funcionando. Es un orgánulo competente, absolutamente viable. La conclusión es que esta estructura no es de una complejidad irreducible. Para recalcar el argumento de Rosier, Miller llegó al juzgado e hizo una declaración insólita. Para ejemplificar el significado de complejidad irreducible, los defensores del diseño inteligente suelen referirse a un elemento de la vida cotidiana, la ratonera. Esta tiene 5 partes: la base, el fiador, el muelle, el martillo que hace el trabajo sucio y el portacebo. Si falta alguna de las partes, la ratonera no funciona. Pero recordemos la noción básica de la complejidad irreducible, que la estructura no sirve para nada si las partes no están en su lugar. Eso no es cierto. Os pondré un ejemplo. Aquí tenemos una ratonera a la que le hemos quitado 2 de las 5 partes. Sigo teniendo la base, el muelle y el martillo. No podemos cazar ratones con ella. No es una ratonera útil. Pero parece que, aunque le faltan partes, sirve como aguja de corbata, aunque sea poco adecuada y elegante. Cuando observamos los típicos ejemplos de la complejidad irreducible, como el flagelo bacteriano, que sería el ejemplo perfecto, nos topamos con el equivalente molecular de mi aguja de corbata. Vemos que faltan partes de la maquinaria, 2, 3, 4, 20, pero siguen cumpliendo con un cometido que puede ser determinado por la evolución. Ahí es donde falla el argumento. Pero Behe declaró que los organismos microscópicos no son los únicos completamente irreducibles. Dijo que la evolución no explica cómo nuestra red de órganos y células nos defiende de las enfermedades. La teoría de la evolución y, en concreto, la selección natural ha explicado la existencia de aparatos de defensa como el sistema inmune. No. Y eso es un problema. Por supuesto. Aunque otros científicos que creen que la teoría darwinista es cierta, no parecen ver los problemas que presentan.
Podría destacar el segundo párrafo de La caja negra de Darwin en la página 138. Usted dice, podemos mirar hacia arriba o hacia abajo, en libros y periódicos, pero el resultado es el mismo. La bibliografía científica no tiene respuestas para el origen del sistema inmune. Y en contexto significa que la bibliografía científica no tiene respuestas comprobadas y detalladas sobre la aparición del sistema inmune como resultado de mutaciones y de la selección natural. ¿Puedo acercarme, señoría? Adelante. Me acerqué al banco del testimonio y le puse delante una pila de 60 artículos, capítulos de libros y libros que ofrecían todo tipo de explicaciones sofisticadas sobre la evolución del sistema inmune. Le desafié a que respondiera teniendo en cuenta las afirmaciones que había hecho. Estos trabajos contradicen su afirmación de que la bibliografía científica no tiene respuestas sobre el origen del sistema inmune de los vertebrados. No, claro que no. Mi argumento es que la bibliografía no presenta explicaciones rigurosas sobre el origen mutacional por selección natural de sistemas bioquímicos complejos. Estos artículos no tratan el tema. Le contestó, ¿ha leído este libro, Dr. Behe? Y se los fue apilando delante de él. Llegó un punto en que Behe se había quedado enano comparado con la pila de bibliografía científica sobre el origen del sistema inmune. Durante varios años, todos estos científicos tan aplicados han publicado artículos y libros, capítulos, libros enteros, dedicados a la evolución del sistema inmune en los vertebrados. Pero parece que ninguno me convence. Es una trampa típica de abogado. ¿Behe podía leer todos esos libros antes de responder? Era tan teatral. Señor Rothschild, ¿no quiere llevarse los libros? Pesan. La defensa disponía de 3 declarantes expertos en la materia. Y el último día, el último declarante habló ante el tribunal sobre una criatura que ahora ya era conocida por todos. Soy el Dr. Scott Minnick, profesor asociado de microbiología en la Universidad de Idaho. ¿Podría darnos un ejemplo de diseño a nivel molecular? Esto es un flagelo bacteriano. Es el sistema sobre el que trabajo. Ya lo hemos visto. Lo sé. Le ampliarán los comentarios, señoría. Me siento como el quinto esposo de Sasa Gabor. Sé lo que tengo que hacer, pero no puedo conseguir que sea emocionante. Lo intentaré. Está usted especializado en la investigación del flagelo, ¿correcto? Así es. Y ha realizado experimentos con él. Sí. Y ha escrito artículos revisados sobre el tema. Sí. Una de las quejas más habituales que también han formulado los representantes de los demandantes es que el diseño inteligente no puede demostrarse, no es falsificable. ¿Está de acuerdo? No, en absoluto. Citaré a Mike Behe. El diseño inteligente está abierto a la refutación experimental directa. Para falsificar estas afirmaciones, los científicos pueden meterse en el laboratorio, colocar las bacterias sin flagelo bajo presión selectiva para comprobar la movilidad, por ejemplo, y dejar pasar 10.000 generaciones. Luego deben comprobar si se ha creado un flagelo u otro sistema igual de complejo. Si eso sucediera, todas mis afirmaciones quedarían refutadas. ¿Es un experimento que usted llevaría a cabo? Lo he pensado y me siento tentado. No creo que funcionase, pero eso es por mis prejuicios. Así que afirma que el diseño inteligente puede probarse. Eso es. El diseño inteligente, según usted, no se ha comprobado porque ni usted ni el señor Behe han llevado a cabo el experimento que sugieren podría confirmarlo. Dele la vuelta y mírelo desde la perspectiva de los rasgos evolutivos. ¿Se han comprobado? ¿Entiende lo que le digo, Steve? Quiero decir que es un problema presente en los dos bandos. Mientras los bandos seguían la batalla en los juzgados, el choque entre el diseño inteligente y la evolución causaba estragos en Dover. Lori Livo, reportera del periódico local, estuvo presente en todas las jornadas de las declaraciones, y el conflicto empezó a separarla de su padre. Creía que Dios tenía que estar presente en la clase de ciencias. No creía en la ciencia. Estaba preocupado por mí, porque creía en la evolución. Llegó a decirme, ¿crees que venimos de los monos? En ese momento yo estaba muy quemada por el juicio
No tuve la paciencia que debería haber tenido. Y le contesté, sí, creo en la evolución, papá. Nos peleábamos todas las mañanas. Si crees en el cielo y el infierno y en que debes salvarte, no te importa nada más. Ni la primera enmienda, ni la ciencia, ni el debate racional. Todo lo que te interesa es que te volverás a reunir con tus seres queridos. Enseñar el concepto tradicional de la evolución darwiniana, de que el hombre desciende de formas de vida inferiores, es recibir una bofetada para mí. Quita toda la dignidad de la vida humana. Lo que le da la dignidad al hombre es saber que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Él es el creador y creó el mundo con unas intenciones, valiéndose del diseño. Me preocupa que el sistema educativo adoctrine a nuestros chicos para que tengan un concepto distinto sobre la humanidad. Nunca he escondido que soy católico romano. Una larga tradición de estudios de la Iglesia Católica afirma que la verdad es única y que la ciencia y la religión deberían vivir en armonía. Pero eso no convierte la fe en una propuesta científica. Creo, como muchos creyentes, que tanto la fe como la razón son regalos de Dios y que si Dios existe, la fe y la razón deberían complementarse en lugar de mantener un conflicto. Durante el juicio, el juez Jones nunca dejó entrever su opinión sobre si el diseño inteligente era ciencia o no. Pero la ciencia no era el único tema que se trataba en el tribunal. El punto álgido del juicio era la resolución sobre un tema que emergía de una cuestión distinta. ¿El comité escolar tenía motivos religiosos para introducir el diseño inteligente en las clases? Si fuera así, sería una violación de la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, la cláusula de la separación que ordena la separación Estado-Iglesia. Para imponernos, debíamos demostrar que el comité había intentado promocionar la religión o que su política tenía como finalidad la promoción de la religión. Tenía que ser el objetivo o la consecuencia, una de las dos. La cláusula de la separación dice que el Congreso no puede aprobar leyes que promuevan una religión concreta. Y eso se aplica a todas las acciones del Estado. En este caso, las acciones de un comité escolar. Pero, ¿qué pruebas había de que la religión era la motivación del comité escolar? Unos meses antes del juicio, cuando Berta Spar había abierto las cajas del donante anónimo que contenía las copias de Sobre los pandas y las personas, encontró una pista. La administración me pidió que abriera las cajas, contara los libros, los sellara y numerara. En el fondo de una caja encontré un catálogo. Lo abrí para ver qué decía sobre el libro y en la parte superior vi que estaba clasificado como creacionismo. Sería una buena prueba para nosotros si las cosas se empeoraban. Esta información fue traspasada al Centro Nacional de Educación Científica. Este organismo ayudaba a los abogados que trabajaban para mantener el diseño inteligente lejos de las aulas del Instituto de Dover. Nick Muskie decidió investigar el libro Sobre los pandas y las personas porque sabía que sería importante para el caso. Cuando se presentó el caso al juzgado y el libro de los pandas pasó a ser parte de la política, quedó claro que el texto sería representativo del diseño inteligente. La historia del libro fue ganando importancia, los argumentos que esgrimía fueron centrales. Nosotros nos preparamos para diseccionar sus ideas y prepararlas para el caso. Muskie examinó minuciosamente el texto y pasó muchas horas indagando en Internet cualquier detalle relacionado con su historia. Un día, mientras revolvía los archivos del centro, se topó con un periódico de un estudiante creacionista de 1981. En la parte inferior de la portada vio un artículo con un título que decía «Proyectado libro imparcial sobre biología». En ese artículo se decía que un hombre llamado Charles Thaxton, actualmente uno de los miembros del Discovery Institute,
trabajaba en un libro que presentaría las teorías de la evolución y de la creación. El editor académico era Charles Thaxton, editor del libro de los pandas. El artículo se refería claramente al libro en cuestión. Lo más interesante es que afirmaba que el libro era sobre la teoría de la evolución y la de la creación, en lugar de hablar del diseño inteligente. Si podían demostrar que el libro de los pandas se había presentado como un libro creacionista, podrían argumentar que el diseño inteligente era otro envase para el mismo producto, es decir, inherentemente religioso. Muskie le envió esta información por correo electrónico a Rothschild, quien envió una citación legal al editor del libro, a quien le solicitó todos los borradores. En pocos meses recibieron 2 cajas llenas de material. Los abogados se los enviaron a Barbara Forrest, una escritora y profesora de filosofía que lleva años estudiando el diseño inteligente. Participaría en el juicio como testigo. Dios mío. Esas 2 cajas contenían unos 7.000 folios. Y tuve que sentarme ante todos esos documentos e irlos hojeando. Eso es lo que hice día y noche. Su gran esfuerzo fue recompensado. Enterrados entre los documentos había 2 borradores de los pandas que hablaban sobre el caso de Edwards y Aguilar en 1987, en el que la Corte Suprema consideró inconstitucional que se enseñara el creacionismo en la clase de ciencias. Uno de los borradores se escribió antes del caso y el otro fue revisado posteriormente. En el borrador de 1987, el anterior al caso, la definición de creación es la siguiente. La creación significa que distintas formas de vida aparecieron repentinamente con sus rasgos distintivos intactos gracias a la autoría de un creador inteligente. Los peces tenían aletas y escamas, los pájaros plumas, picos y alas, etc. La misma definición en el segundo borrador dice: diseño inteligente significa que distintas formas de vida aparecieron repentinamente con sus rasgos distintivos intactos gracias a un agente inteligente. Los peces tenían aletas y escamas, los pájaros plumas, picos y alas, etc. Es la misma definición. En la primera aparecen términos propios del creacionismo y en la segunda son términos del diseño inteligente. Todos decían que el diseño inteligente era una nueva etiqueta para el creacionismo, pero no habríamos soñado en encontrarlo por escrito para poder presentarlo como prueba en un juicio. Y se convirtió en la mejor prueba de la que disponíamos en el juicio. El testimonio de Barbara Forrest representaría un argumento definitivo que justificaba que el comité estaba mezclando la religión en la clase de ciencias. Y al comparar las versiones de Sobre los pandas y las personas, se dio cuenta de que los autores habían hecho las revisiones a toda prisa. Al corregir el manuscrito, no cambiaron todas las palabras completamente. He encontrado la palabra creacionistas. Y en lugar de sustituir toda la palabra, hicieron algo así. El resultado es defensores del diseño, con la C delante y el final istas de la palabra creacionistas. Así que el término de la transición quedó como defensoristas del C-diseño. Ahora todos lo llaman el eslabón perdido entre el creacionismo y el diseño inteligente. Tenemos el fósil transicional de la evolución de esa palabra. En su declaración, Barbara Forrest no se centró exclusivamente en el linaje creacionista de los pandas. Citó una entrevista en una revista cristiana, dejando que uno de los líderes del diseño inteligente, Paul Nelson, hablara por sí mismo. La pregunta era: ¿el diseño inteligente es solo una crítica de la teoría de la evolución o tiene más que ofrecer? ¿Brinda las respuestas que la humanidad necesita? Y esta es la respuesta, cito: sin duda, el reto más grande al que se enfrenta la comunidad científica es desarrollar una teoría completa sobre el diseño biológico. Ahora mismo no disponemos de esa teoría y eso es un problema. Sin una teoría es muy difícil saber cómo hay que dirigir la atención en una investigación. Tenemos gran cantidad de intuiciones y varias nociones como la de complejidad irreducible, pero de momento no hay una teoría general del diseño biológico. Termina la cita. La prueba que aportó en el juicio ponía al descubierto la hipocresía del movimiento del diseño inteligente
De manera indiscutible. Usó su propio lenguaje, cosas que ellos habían dicho y hecho, para demostrar que ellos mismos sabían que eso no era ciencia. A Michael Behe le preguntaron cómo definiría ciencia. Doctor Behe, según su definición, el diseño inteligente es una teoría científica. ¿No es cierto? Sí. Si nos valemos de la misma definición, la astrología también es ciencia. ¿No es así? Según mi definición, una teoría científica es una propuesta explicativa que se centra en datos físicos y observables y en inferencias lógicas. En la historia de la ciencia hay muchos casos que ahora creemos que son incorrectos, pero que responden a esa definición. Sí, la astrología está entre esos casos, como la teoría del éter, de la propagación de la luz, como tantas otras. La teoría del éter está descartada. Así es. Pero usted lo ha dicho claro. Según su definición, en la que enmarcamos el diseño inteligente, la astrología también sería ciencia. Sí, correcto. Cuando uno relativiza las normas sobre lo que es ciencia y permite la entrada de lo sobrenatural, de los dioses, etc., está destruyendo lo que ha convertido a la ciencia en algo tan importante para el progreso de nuestra civilización en los últimos 500 años. Nos quedamos en la época anterior a la revolución científica. Es aterrador. Con la revolución científica, el trabajo de Galileo, Newton y otros hizo desaparecer varias explicaciones sobrenaturales. Pero algunos creen que lo sobrenatural aún conserva un espacio. En los inicios de la genética apareció la idea del factor hereditario responsable de nuestros rasgos, pero no se había identificado cuál era ese factor. Eso también era sobrenatural en un principio. No podemos decir que lo sobrenatural no forma parte de la ciencia. Siempre ha estado presente y en varias ocasiones ha llevado a conclusiones muy valiosas. Parece que los evolucionistas hayan querido ignorar una parte muy importante de la historia. Pero Barbara Forrest declaró que las intenciones del diseño inteligente no son puramente científicas y estaban explicadas en un documento secreto del Discovery Institute que apareció en Internet. Sus objetivos quedan claros en el documento La Cuña. Es un documento que contiene una estrategia delineada por ellos hace 9 años más o menos, en 1998. Pretenden eliminar todos los efectos de la evolución en la sociedad porque creen que son negativos. En este documento se dice que hay que cambiar completamente la cultura de Estados Unidos y devolverla a lo que ellos creen que son las verdaderas bases religiosas. Quieren que todos los aspectos de la vida estén regulados por su religión, algo que queda muy claro en el documento. Según el documento de La Cuña, Darwin no retrató a los humanos como seres morales y espirituales, sino como animales, lo que llevó a la gente a abandonar su comportamiento moral objetivo. El documento establece unos puntos muy ambiciosos para derrocar este legado. Creer que el diseño inteligente es la perspectiva dominante en la ciencia y que el diseño inteligente permee nuestra vida religiosa, cultural, moral y política. Aunque no fue redactado por Philip Johnson, el artículo La Cuña es el resultado de una política más amplia inventada por él llamada la estrategia de la cuña. Sé que puede parecer algo siniestro y conspiratorio, pero la estrategia de la cuña, tal como la he expuesto, es simple e inocente. Cuando usamos una cuña para partir un tronco, empezamos a trabajar por el lado más afilado. Mi trabajo es ser ese lado afilado. Usar mis credenciales académicas y mis habilidades legales para informar de que hay algo que no funciona en la historia darwiniana. Pero no puedo dar respuesta a todas las preguntas.
Y necesitamos más gente que conforme la parte más gruesa de la cuña y que den respuesta a las preguntas que requieren de conocimientos científicos. Con Michael Behe y los demás formando la parte más gruesa de la cuña, Johnson espera que su estrategia sirva para desbancar lo que para él son los efectos negativos de un siglo y medio de teoría darwinista. Cuando la historia darwiniana fue aceptada, tuvo un gran impacto cultural. Y si se desacreditara, ese impacto se revertiría y veríamos cambios en otras direcciones. Había algo escandaloso en toda esa información que se había reunido y que había sido confirmada por otras disciplinas, sobre todo por la genética. Y tener a otras personas negándolo, basándose en argumentos que no tenían nada que ver con la verdad. Fue muy evidente durante el juicio. Mirabas al juez y pensabas, ¿cómo saldrá de esta? Porque estaba allí. Era republicano. Había sido elegido por Bush, que ha dicho que no tiene que haber jurado, que deberían enseñar las dos teorías. Pensabas, ¿qué hará? Fueran cuales fueran las razones del Discovery Institute, del movimiento del diseño inteligente o de los autores de los pandas, el juez Jones debía centrarse en los motivos del comité escolar de Dover. Señor Buckingham, le enseñaré la prueba P145. Tendrá que mirar el monitor. El libro que propusieron estaba lleno de referencias a Darwin. William Buckingham encabeza el comité de temarios del Instituto de Dover. También es miembro del comité escolar. Cree que debería enseñarse el creacionismo en las aulas. Está bien que se enseñe a Darwin, pero tendría que contrastarse con algo más, como el creacionismo. Esto fue en los inicios del diseño inteligente y no me acordaba de las palabras diseño inteligente. No las recordaba. La cámara ya estaba grabando y dije creacionismo. Mirando atrás pienso que tendría que haberme callado, pero dije creacionismo. Era como un ciervo ante las luces de un coche. Me equivoqué de palabras. Es un simple error humano. Un lapsus linguae freudiano. No lo llamaría así, lo llamaría error humano. Pero no fue el único error de Buckingham. Tanto Buckingham como Bonsell habían jurado en sus declaraciones que no sabían quién era el responsable del envío de los 60 ejemplares del libro de los pandas. Pero en cuanto Buckingham subió al estrado, salió a la luz una nueva historia. Me puse ante la iglesia un domingo por la mañana. Teníamos que conseguir, creo que eran 826 euros para comprar los libros y dije, no os pido ni un céntimo, no os digo que me deis nada. En nuestra iglesia creemos en el poder de la oración y les pedí, recemos para que llegue ese dinero. La plegaria de Bill fue escuchada y el dinero le llegó en forma de donación de los miembros de la iglesia. Así que deposité el dinero en mi cuenta, en la que compartimos mi mujer y yo, y preparé un cheque para la persona que tenía que comprar los libros. En ese momento, tenía entendido que algún comerciante de la comunidad cogería el dinero y los compraría para donarlos a la escuela. Yo no sabía quién era. Pero durante el juicio, Buckingham admitió que le había dado el cheque a Alan Bonsell y que el desconocido que había comprado los libros era el padre de Alan. Esta declaración contradecía las declaraciones juradas que tanto Alan como Bill habían hecho anteriormente. Mentir bajo juramento es un delito grave. Se ha llegado a procesar a un presidente por ello. Y mucha gente acaba en la cárcel por ello. Nos pareció que el testimonio presentaba incoherencias. No puedo meterme en sus cabezas y saber hasta qué punto mienten, pero sé que lo hacen. Hicimos preguntas que deberían haber descubierto esa información y ellos no la dieron. Teníamos una sensación extraña, como cuando miras un programa sobre naturaleza y el león está a punto de atrapar a la gacela. Recuerdo haber pensado, Dios mío, el juez Jones matará a Bonsell. No podía mirarle.
Entonces el juez se puso rojo de ira y le dijo: dígame por qué no dijo de dónde había salido el dinero para comprar el libro. Finalmente, Bonsell, ante la interrogación del juez, se puso nervioso, empezó a mover las manos, tartamudeaba y perdió la compostura que había mantenido hasta entonces. Finalmente dijo: fue un error. Nunca hubiera imaginado que acabaría en el Tribunal Federal cuando estaba en el comité escolar, o que tendría problemas con el distrito escolar por algo así. Por una declaración de 1 minuto. Una declaración. No les pedíamos a los profesores que se convirtieran en sacerdotes, ni en pastores protestantes, ni nada por el estilo. Solo queríamos que los niños supieran que existe esa teoría, que pudieran investigar y encontrar respuestas por sí mismos. El juicio concluía con los últimos alegatos tras 6 semanas. Estos argumentos estaban tan divididos como el propio pueblo de Dover. ¿Qué debo tolerar? ¿Una mínima usurpación de mis derechos, según la primera enmienda? No lo haré. Creo que lo que estas personas han hecho queda claro y me parece insultante. Es la declaración de un ciudadano de Dover, Fred Callahan, que se enfrenta a la cuña que ha presionado a su comunidad en el instituto de sus hijas, a través de un comité escolar antievolutivo, favorable al diseño inteligente. Este juicio ha demostrado que el diseño inteligente es inconstitucional, porque se trata de una propuesta inherentemente religiosa, una forma moderna del creacionismo. No es solo el producto de personas religiosas. No solo tiene implicaciones religiosas, es, en esencia, religión. El juego de las mentiras debe terminar. En resumen, señoría, sostengo respetuosamente que las pruebas presentadas por los demandantes no demuestran que el objetivo principal o la consecuencia principal de leer una declaración de 4 párrafos para informar a los estudiantes sobre el diseño inteligente como explicación alternativa a la propuesta de Darwin sobre el origen de la vida, o de facilitarles libros de consulta sobre el tema, amenaza en ningún modo la cláusula de separación de la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos. Bien al contrario, las pruebas confirman que la política de la defensa tiene como objetivo avanzar en la teoría científica, informando a los estudiantes sobre una nueva teoría que les abriría nuevas y fascinantes perspectivas hacia un nuevo paradigma científico. El juez Jones dijo que pronto daría un veredicto. Cuatro días después del final del juicio, los residentes de Dover dieron su propio veredicto con una gran participación en las elecciones al comité escolar. Los habitantes decidieron hacer limpieza por un margen muy estrecho. Los 8 puestos fueron destinados a candidatos contrarios al diseño inteligente, entre ellos el demandante y exprofesor de ciencias, Brian Ring. Entre los candidatos que obtuvieron menos votos encontramos a Alan Bonsell. El juez seguía deliberando, pero las elecciones del comité de Dover se convirtieron en noticia en todo el país y llegaron a provocar la ira de Pat Robinson, un evangelista televisivo. Quiero avisar a los ciudadanos de Dover. Si hay una catástrofe en su zona, no acudan a Dios. Acaban de echarlo de la ciudad. Aunque Robertson ya había emitido su juicio, tanto Dover como el país entero tendrían que esperar un mes más para conocer el veredicto del juez. El 20 de diciembre de 2005, Jones dio su opinión por correo electrónico.
Ese día fui a trabajar y sabíamos que la resolución se haría pública antes de mediodía. Estuve esperando la llamada. La decisión llegó a mi ordenador, creo que a las 10:37. El columnista que tenía detrás me oía leyendo desde el principio y me decía, lee el final, lee el final. La señora Berta Spar llamó a la puerta e interrumpió la clase. La decisión judicial, de 139 páginas, confirmaba que el diseño inteligente no era ciencia. El juez Jones declaró que era inconstitucional enseñar diseño inteligente en las aulas porque se introducía por motivos religiosos. Tanto los defensores del diseño inteligente como sus partidarios asumían una premisa falsa. Presuponer que la teoría de la evolución es contraria a las creencias sobre la existencia de un ser superior y de la religión en general. Puede que la teoría de Darwin sea imperfecta, pero el hecho de que ninguna otra teoría pueda dar explicaciones sobre todos sus puntos no implica que haya que impulsar una teoría alternativa basada en la religión en las clases de ciencias. Ni siquiera aceptar representaciones erróneas de propuestas científicas aceptadas. Los ciudadanos de Dover no recibían un buen servicio del comité escolar que votó por la política del diseño inteligente. Habló sobre la sorprendente estupidez de la decisión del comité escolar y declaró que varios de sus miembros habían mentido para protegerse y para esconder el objetivo real de la política del diseño inteligente. El peso de las pruebas indicaba que había sido un patrón pensado por el comité escolar para introducir el creacionismo en las clases de ciencias. El diseño inteligente era el vehículo que usaban para conseguirlo. Jones le recomendó al abogado que se planteara presentar cargos por falso testimonio contra Buckingham y Bonsell, por haber mentido bajo juramento, y afirmaba que en el juicio fue evidente que el diseño inteligente es una visión religiosa, una nueva denominación para el creacionismo y no una teoría científica. En la era en la que intentamos curar el cáncer, en la que intentamos prevenir las pandemias, en la que se intenta que la educación científica y matemática de los Estados Unidos esté a la última, introducir y enseñar mala ciencia a los estudiantes de bachillerato no tendría sentido. No es positivo para nadie, para ninguno de nosotros que nos beneficiamos a diario de los descubrimientos científicos. Quedó terminantemente prohibido enseñar el diseño inteligente dentro del temario de ciencias del distrito escolar. Además, la administración tuvo que pagar el total de honorarios legales a los demandantes, que superaba los 750.000 euros. Además, la elección del nuevo comité escolar contrario al diseño inteligente evitaría las apelaciones. Después del juicio, la revista Time nombró al juez Jones una de las 100 personas más influyentes del año. Pero no todo el mundo estaba contento con la decisión del juez. En una palabra, creo que es un imbécil. Supongo que debía estudiar para payaso en lugar de derecho, o que se quedaba dormido mientras le explicaban la Constitución, porque su decisión no concuerda con la ley. Creo que debería estar en un estrado, pero en el del circo. Es asqueroso. Me pone muy triste. Como comité, trabajábamos para que el distrito escolar de Dover fuera el mejor. Era nuestro objetivo, por lo menos el mío. Siempre intentamos que fuera el mejor. Ante todo hay que reconocer que fue un juicio justo. Lo único que me preocupa es el alcance de su opinión, que creo fue más allá de lo que debía, y decidió sobre temas científicos. El Discovery Institute también estaba molesto. Poco después del veredicto, publicó un libro de 123 páginas para distanciarse del caso, criticando el veredicto, tildándolo de activismo judicial vengativo. La resolución fue más controvertida de lo que el juez Jones habría imaginado. Después del juicio recibió amenazas de muerte. Jones y su familia tuvieron que contar con la protección de escoltas las 24 horas del día.
Nunca habría imaginado que recibiría amenazas por un caso sobre la cláusula de separación. Pero eso es lo que sucedió con el caso Dover. Para Lori Livo, la periodista del periódico local, el veredicto fue agridulce. Su padre murió 9 días después de que el juez anunciara la resolución. No lograron reconciliarse, pero Lori sigue siendo una firme defensora de la evolución. Recientemente su familia retomó la dirección de la emisora de radio y Lori presenta un programa semanal. Buenas tardes, vamos a escuchar a Johnny Cash. I talk to Jesus every day. Al final, hay algo sobre lo que casi todos están de acuerdo. El tema no está cerrado. Hemos aprendido que los que se oponen a la teoría de la evolución son fuertes y tenaces, y siguen ahí. Hubo un momento en el que pensé que durante mi vida vería un gran avance en el tema, un cambio en la comunidad científica. Ahora tengo una actitud realista por el contraataque que hemos recibido. Y creo que será un proceso mucho más largo. Creo que la historia nos demuestra que hay un gran desacuerdo en Estados Unidos en cuanto al tema de la evolución. Mi decisión no le puso un punto y final y me temo que seguirá vigente durante varias generaciones.